La noche en que los dejaron, no hubo gritos, ni promesas, ni despedidas, solo el sonido del motor alejándose y el eco de una puerta que no volvería a abrirse. Durante semanas nadie preguntó por ellos, hasta que una madrugada alguien golpeó esa misma puerta con desesperación, y la voz del otro lado era imposible, porque pertenecía a quienes los habían abandonado. Y esta vez eran ellos los que no tenían a dónde ir. No fue un accidente, fue una decisión. La casa no estaba pensada para vivir. Era apenas un refugio viejo al borde del monte, lejos del pueblo y lejos de todo. Ni siquiera tenía señal en el teléfono. «Volvemos antes de anochecer, mamá», dijo Laura, sin mirarla a los ojos mientras bajaba bolsas del coche. «Solo cuida a los niños unas horas». Los niños entraron primero, curiosos, creyendo que era una visita corta. Mateo encontró una ventana rota. Tomás preguntó dónde estaba el televisor. La abuela Carmen sintió algo incómodo, pero lo ignoró. «¿No es muy lejos para dejarlos aquí?», preguntó. «Es temporal», respondió su yerno, cerrando el maletero con rapidez. «Necesitamos resolver unas cosas en la ciudad». No hubo abrazo, no hubo beso de despedida. El coche arrancó demasiado rápido, y no giró cuando llegó al camino principal. Carmen esperó. Primero sentada, luego de pie, después afuera. Pasó 1 hora, luego 2. Cuando intentó llamar, no había señal. Cuando caminó hasta la carretera, no había nadie. Y en ese momento entendió algo que el corazón tarda en aceptar. No los habían dejado unas horas, los habían dejado ahí. La primera semana fue un rosario de pequeñas urgencias. Buscar leña, hervir agua suficiente, remendar la ropa que ya no daba abasto. Concepción madrugaba antes que la luz, movía sus manos sobre todo lo que podía transformarse en sustento. Las niñas aprendieron rápido las rutinas. Antonieta fue quien aprendió a medir el grano para no desperdiciar la harina. Josefina, a barrer con cuidado para que el polvo no se volviera ceniza. La dignidad, en aquella casa, tomaba formas modestas. Una cama remendada, una olla lavada con mimo, una sonrisa que no pedía lástima. Concepción no hablaba mucho de la ausencia. Respondía con lo esencial. Aún así, las noches eran largas y las dudas pesaban. ¿Quién los había dejado? ¿Por qué había quedado esa pregunta sin bordes? Ella no buscó venganza, buscó comida, cobijo, un modo de enterrarle sentido a la incertidumbre. Y en ese trabajo cotidiano fue tejiendo un discurso con hilos de prudencia. No exponer a las niñas, no alimentar el rumor, mantener el poco secreto que pudiera protegerlos. A las afueras de la casa la comunidad observaba desde la distancia. Algunos traían pequeñas cosas, una olla, un manojo de leña, un saco de semillas. Otros pasaban con la indiferencia de quien respeta límites no escritos. Entre los que se acercaban con frecuencia estaba Hermenildo, el mercader ambulante. Su carreta olía a cuero y a café, y sus ojos parecían siempre medir el valor de las cosas antes de pronunciar el precio. Hermenildo no era cruel ni caritativo por naturaleza. Era un hombre de cuentas, compraba y vendía, y en sus transacciones cabían la discreción y un tino para la necesidad ajena. Cuando Concepción necesitó una cuerda más fuerte, él pasó por la casa con la paciencia de quien sabe de oportunidades. El hallazgo ocurrió de forma humilde y natural. Era un día de viento. Las niñas jugaban cerca del granero, donde el polvo de años coleccionaba memorias en las esquinas. Josefina se agachó por un canto de color en el suelo. Una lata oxidada que, al ser raspada por las uñas de la niña, sonó como si contuviera monedas. Concepción la tomó entre sus manos. La miró como quien mira hacia un precipicio. La lata guardaba monedas con bordes desgastados, y en el fondo un relicario pequeño con una imagen apenas reconocible. No era mucho. Era suficiente para alterar los cimientos de su decisión.
El secreto del hallazgo no tardó en convertirse en un conflicto íntimo. Guardar las monedas significaba mantener un margen de seguridad, un colchón mínimo para el invierno o para un fracaso de la siembra. Declararlas significaba asomarse a la curiosidad del pueblo, abrir la posibilidad de que les exigieran cuentas o que se les negara cualquier ayuda futura por el hecho de poseer algo. Concepción pensó en la moralidad y en la brutalidad de las circunstancias. Aquella lata había estado escondida en la casa como si esperara que alguien viniera a reclamarla, pero nadie había regresado. ¿Era entonces un perdón tácito o una deuda sin cobrador? La decisión no fue rápida. Concepción pensó en la niñez de sus hijas, en las noches en que la barriga hacía un nudo como piedra. Pensó en las manos callosas de su propio padre. Pensó en el tiempo huidizo que convierte la pena en costumbre. Enterrar parte de lo encontrado fue un gesto de cautela, un hoyo bajo la viga del fogón donde la tierra aún conservaba la memoria del calor. Cubrió las monedas con una tela vieja y una pala. Mezcló ceniza con tierra para que al tocar no se distinguiera nada. Era un enterramiento con el sentido de quien protege un secreto del mundo. Guardó el relicario en el pecho, pegado a la camiseta, como quien sostiene una promesa en la piel. Pero el hambre no espera los códigos morales. Hubo noches en que la decisión de ocultar pesaba más que la dignidad. Concepción optó por vender una moneda. Fue Hermenildo quien, en una tarde de poco tránsito, se acercó con el tacto de quien sabe negociar cuando la necesidad aprieta. Se habló en voz baja, como si el viento pudiera delatar. Hermenildo le ofreció comida, una pequeña soga para atar la carga, incluso una lona para cubrir la casa de la lluvia. A cambio, una moneda de la lata. No hubo espectáculo. La transacción fue un acto económico disfrazado de favor. Cuando Concepción guardó la soga y la bolsa con harina, sintió una mezcla extraña. Alivio, culpa, alivio otra vez. Al colocar la lona sobre el techo, pensó en la posibilidad de enseñar a Antonieta a coser una mejor cubierta que la defensa improvisada. Esa venta discreta no resolvió la cuestión moral, la transformó. Usó lo comprado para criar 2 chivos que, con el tiempo, servirían de reserva alimentaria y de posibilidad de trueque. Las semillas compradas se sembraron en un terreno cercano que la familia logró alquilar por poco dinero. Antonieta aprendió a reconocer el pulso de la tierra, cuándo remover, cuándo esperar, cuándo proteger los brotes de las aves. Josefina se convirtió en la mensajera por la aldea, llevando y trayendo pequeñas historias que alimentaban la cotidianidad. Vicente llegó meses después, con botas polvorientas y una espalda acostumbrada al sudor. No nació en el pueblo. Venía de un lugar más al norte, donde la tierra tenía dueño y los pueblos se llenaban de hombres que iban buscando una especie de tregua. Vicente encontró trabajo reparando cercas y enderezando postes. Su manera de hablar era escasa pero franca. Se presentó un día a la casa llevando una herramienta prestada y la pregunta sin protección de quien ofrece trabajo sin esperar otra cosa a cambio. Concepción, prudente, lo dejó entrar a la cocina para ofrecerle café. Vicente, que no era dado a gestos grandiosos, empezó a ayudar sistemáticamente. Arregló la puerta, instaló una trampilla más firme para la despensa y enseñó a Antonieta cómo manejar la podadora rudimentaria de Hermenildo. La presencia de Vicente fue, para el pueblo, algo que se observó con la distancia propia de lo nuevo. Algunos lo miraban como el viento mira a los tejados. Promete, pero no se queda. Otros, los que necesitaban manos sin preguntas, lo recibieron como a quien llega con azúcar en la tormenta. Vicente no permitió que su propio pasado se convirtiera en una historia que debía defender. Hablaba poco de por qué se había ido, simplemente trabajaba. Y el trabajo tiene una cualidad que desarma prejuicios, produce resultados.
Los chivos se alimentaron y engordaron, las semillas arrojaron su primer verde, la lona protegió la casa de la primera lluvia fuerte del año. El pueblo observó el cambio con esa mezcla de sorpresa y cálculo. Donde antes había un silencio, ahora había pequeñas conversaciones. «Parece que se levantan», dijo un hombre en la plaza. Otra voz, más seca, comentó: «¿De dónde salió ese dinero?». La pregunta, sencilla y directa, fue una semilla de suspicacia que germinaría en murmullos. El coronel, figura respetada y temida por su capacidad de mover las cosas a favor o en contra, también miró. Él no preguntó directamente. Su poder no necesitaba palabras para imponer su presencia. Su sombrero era señal suficiente de que la mirada local empezaba a cargarse de interés. Un día, el coronel pasó en su caballo por el camino que bordea la casa sin detenerse, pero la intensidad de su mirada quedó como una marca en el aire. Concepción, que tenía práctica en medir miradas, sentía el peso de la sospecha como una sombra creciente. Sabía que la economía del pueblo no toleraba bien los ascensos silenciosos. La movilidad social, aunque modesta, genera preguntas. Por eso mantuvo su boca cerrada sobre la lata enterrada bajo la viga. A quienes preguntaban sobre los chivos decía que eran fruto de trabajo y trueques. A los que miraban con recelo ofrecía una sonrisa sin palabras. La prudencia, otra vez, se convirtió en su estrategia política. Mejor dejar que los resultados hablaran. El primer rumor que se transformó en acto fue una nota anónima. La dejaron clavada en la puerta del gallinero. Un papel arrugado con pocas palabras, escritas con letra nerviosa. No exigía una respuesta, solamente insinuaba un descontento. «No nos gusta lo que pasa en la casa de la orilla». Concepción leyó la nota y la dejó en la mesa como quien posa un guijarro. No buscó al autor. Sabía que en pueblos pequeños las voces se prestan a justificantes. Los que envidian se vuelven sabios sobre la ley. Los que sienten miedo prefieren el rumor a la acción. Pero la nota encendió en el pecho de las niñas una sensación nueva. Ya no solo eran ellas contra el abandono del pasado, sino ellas contra la mirada colectiva. El conflicto no se presentó de manera explosiva. Llegó con la sutileza de las pequeñas exigencias, preguntas de vecinos sobre la procedencia de la lana, una visita casual del mercader para comprobar la calidad de los chivos, el silencio del cura que había bendecido otras puertas en tiempos más prósperos. La estrategia de Concepción exigía ahora una nueva ponderación: seguir ocultando lo que había sido encontrado o transformar el secreto en una forma de reparación. Revelar y arriesgar el desprecio, o mantener el secreto y arriesgar un futuro con la posibilidad de que alguien, en cualquier momento, sacara el asunto a la luz con peores consecuencias. Por las noches, cuando el cuarto quedaba pequeño y el viento azotaba la lona con insistencia, Concepción miraba a las niñas dormir y pensaba en la manera de hacer de aquel descubrimiento algo más que un recurso. La idea fue surgida de necesidad y de una sorprendente claridad moral. Si lo hallado se transformaba en trabajo que beneficiara más allá de la familia, entonces su naturaleza dejaría de ser un botín solitario para convertirse en un bien con rostro comunitario. Sería una reparación que tomara la forma de escuela, de terreno frutal, de un fondo para emergencias. Pero para eso necesitaba regularizar la situación de alguna manera, ganar la legitimidad que solo la transparencia brinda. Hermenildo, que había observado desde el borde de sus negocios, no fue el hombre que traicionó la discreción. Fue quien, días después de la nota, pasó por la casa con la excusa de vender unas sogas. Al despedirse, dejó caer una recomendación: «Es mejor decir la verdad antes de que te la pongan en la boca». Concepción le sonrió sin responder. La advertencia resonó como una campana lejana.
Vicente, por su parte, ofreció su apoyo práctico. Si hay que construir algo para mostrárselo a la gente, aquí estoy. No dijo más. No hacía falta. Sus manos eran votos de palabra. Las niñas participaban de ese devenir con la naturalidad de quienes aprenden un oficio. Antonieta tomó el cuaderno de la maestra del pueblo y empezó a dar clases improvisadas a los niños que llegaban descalzos. Josefina, entusiasmada, enseñaba a coser botones a las vecinas. De ese modo, la casa aislada fue dejando de ser solamente un refugio para convertirse en un punto de encuentro, un rincón donde se intercambiaba conocimiento por trabajo, corte por pecho, semillas por historias. La dignidad se volvía visible, y sin embargo, la tensión se acumulaba como nubarrones al borde de la sierra. El rumor no era una tormenta uniforme, tenía relámpagos localizados, la sombra en el mercado al preguntar por el precio del chivo, la mirada que el coronel dejó caer al cruzar la plaza, la carta que alguien dejó en el buzón sin nombre. Concepción sentía que el momento de decidir se acercaba, no por un atronador clamor público, sino por la necesidad de darle alma a lo que habían construido sin la certeza de quién reclama lo que fue dejado. Una tarde, al regresar del molino con el saco de maíz, Concepción encontró a Antonieta sentada en el umbral con una hoja en la mano. No era la carta que ella pensaba escribir, sino una nota que alguien había puesto en la mesa de la plaza. Se convocaba a una reunión donde se hablaría de casos de interés comunitario. La palabra interés, en pueblos pequeños, es la puerta a muchas cosas. Esa convocatoria no anunciaba la intención de ayudar, sino la posibilidad de que se abrieran interrogantes. Antonieta, con la paciencia de su edad, la dejó sobre la mesa y miró a su abuela. «¿Y ahora qué haremos, abuela?» Concepción aspiró el aire. Había una manera de enfrentar la presión que no implicaba humillación ni falsa valentía. Preparar la explicación, no por orgullo, sino por responsabilidad. Allí, en la cocina iluminada por la tarde que atravesaba la ranura de la cortina, empezó a pensar en la carta que algún día saldría de su pluma. No sería una confesión que buscara absolución inmediata. Sería un relato con nombres, fechas, decisiones y un plan de reparación. Habría que decir la verdad de lo ocurrido, contar cómo el abandono les dejó en la necesidad de protegerse, explicar por qué las monedas se enterraron y por qué se vendió una, ofrecer el uso del resto en beneficio de la comunidad, proponer la escuela como primer paso. La idea le dolió y le sostuvo al mismo tiempo. Redactar la carta implicaba aceptar que la comunidad es a la vez juez y madre. También implicaba correr el riesgo de que la palabra fuera devuelta como piedra. Pero la escritura libera, pensó Concepción. Si la verdad queda en voz cautiva, todo lo que viene después se apoya en la sospecha. Si la transforma en acto público, podría cambiar la naturaleza de la acusación, de asunto particular a problema colectivo que merece una solución colectiva. Esa noche, antes de dormir, Concepción sacó un trozo de papel y escribió las primeras líneas. No las terminó. La letra era firme, pero la mano tembló en el tercer renglón. No era miedo a las consecuencias legales, era el temor a que la comunidad, en su diversidad, no supiera leer una intencionalidad compleja. No todo acto de silencio es malicia. No toda necesidad imbricada en la supervivencia merece condena sin mirar. Al cerrar la hoja, la dejó sobre la mesa junto al lumpen de harina y se fue a dormir con un sueño que mezclaba nombres y cuentas. Al amanecer, la casa tenía una nueva visita. Una figura conocida se acercó por el camino. No era el coronel. Era un hombre de la ciudad que venía de vez en cuando por encargos menores. Traía la discreción necesaria para hablar en términos que no fueran ni acusación ni elogio. Llevaba consigo un paquete y una pregunta que no se formuló en voz alta, pero que necesitaba respuesta.
¿Qué esperaba la comunidad de quienes se habían quedado al borde? El mero hecho de su presencia era una señal de que la situación había dejado de ser privada. Concepción recibió al visitante con la calma de quien ha tomado la decisión de no dramatizar lo inevitable. Le ofreció café y pan, le contó, sin dramatizar, las fechas y los hechos, la partida, el hallazgo, la venta de una moneda por necesidad, la inversión en chivos y semillas, la llegada de Vicente, la escuela naciente. Sus palabras eran sencillas, como si narrara un día de cosecha. El visitante la escuchó con la atención de quien evalúa más por hechos que por rumores. Al marcharse le dijo: «La verdad pesa, hay que hacerla pública para que deje de pesar sola». La frase quedó en el aire como un aviso de estación. Concepción la repitió en silencio mientras barría el patio. Sintió que la decisión de escribir la carta no era solo una opción, era la manera más honesta de pedir entrar. Pedir entrar no en sentido físico, sino a la legitimidad social. Pedir que se reconociera su derecho a existir en la plaza como sujeto y no como sombra. La idea de suplicar, tan presente en las conversaciones del pueblo, sobre honra y pertenencia, empezaba a tomar la forma de una acción deliberada. Ir a la plaza, leer la carta, escuchar y proponer la reparación. Pero el camino hacia la plaza estaba sembrado de incertidumbres. No sabía si la comunidad respondería con comprensión o con la condena usual de quienes ven su propio espejo empañado por lo que otros han encontrado. Por eso, Concepción no anunció nada. Preparó, en cambio, la logística. Reunió documentos que tenía, pidió a Hermenildo y a Vicente que acompañaran si su presencia era necesaria, y habló en voz baja con el cura, pidiendo que el día de la lectura hubiese alguien para atestiguar el tono y la intención del acto. El cura, con su manera de medir los tiempos, asintió sin hacer promesas de absolución. Y entonces, en el punto donde la tensión empezaba a convertirse en decisión, ocurrió algo pequeño y clínico que alteró la calma. Al volver de la plaza un mediodía, Concepción encontró pegada a la puerta de la casa una hoja doblada, como un pequeño avispero. No tenía firma. Dentro, pocas palabras, duras por su sencillez. «No queremos a los que vienen con monedas. Váyanse». La agresión no era física. Era una exigencia que pretendía borrar su existencia. Concepción sostuvo la nota con la frente, cerró los ojos y la dejó sobre la mesa. No buscó confrontación, no gritó. No era su estilo. Sus dedos fueron a la tierra donde la lata yacía escondida. Desenterró la tela con cuidado y se encontró por un instante con la mirada metálica de las monedas que había preferido no nombrar. Las sostuvo en la mano. Luego, sin ceremonia, las volvió a cubrir. La doble acción, sostener y ocultar, fue un gesto que contenía todas las preguntas del momento: abrir o seguir preservando. Revelar la verdad y exponerse, o callar y vivir a la intemperie de la sospecha. Al final de esa tarde, cuando la sombra de la casa se alargaba hasta fundirse con la carretera, Concepción tomó la decisión definitiva de escribir la carta. No sería para justificar lo inexplicable, sino para narrar la necesidad que había hecho de aquel hallazgo algo más que dinero, un punto de inflexión para la comunidad. Reunió papeles, lápiz, e invitó a Antonieta y a Josefina a sentarse en torno a la mesa. Quería que las niñas supieran que la transparencia no era una debilidad, sino un modo de transformar el pasado en enseñanza. Las niñas la miraron con seriedad infantil. Antonieta sostuvo la pluma mientras su abuela pronunciaba cada línea en voz baja. La fecha de la partida, el hallazgo de la lata, la venta de una moneda, las compras hechas, el proyecto con los chivos, la promesa de donar el resto a una escuela y la oferta de trabajar en comunidad para recuperar lo que hubiera que reparar. Concepción dejó que las palabras fluyeran sin edulcorar la verdad.
No presentó a sí misma como mártir ni como traidora. Habló como una mujer que había tomado decisiones según su juicio en tiempos de necesidad. Mientras escribía, fuera de la casa, las miradas se agolpaban en la plaza como nubes. El rumor, que empezara en voz baja, comenzó a organizarse. La carta, una vez terminada, sería un acto público. La forma de suplicar entrar en la legitimidad social a través de la verdad. Pero el acto de exponer también implicaba abandonar la protección de la sombra. La última frase que Concepción trazó en el papel decía, con la sencillez de quien no busca absoluciones, no pedimos compasión, pedimos la oportunidad de enmendar. Fue entonces cuando alguien, desde la esquina de la calle, lanzó una piedra pequeña que rebotó en la vereda sin tocar la puerta. No fue un ataque directo, fue un recordatorio de que la plaza aún no había decidido si aceptar la petición o arremeter contra ella. Concepción recogió la piedra, la puso en el bolsillo como un talismán sin fe de que tuviera poder, y ordenó a las niñas que se prepararan. A la mañana siguiente irían a la plaza. La decisión había sido tomada, pero no estaba consumada. El miedo, la esperanza y la resistencia se entrelazaban como raíces que aferraban la casa al suelo. Había quienes apoyarían, quienes condenarían y quienes mirarían desde la distancia. Concepción lo sabía. Su plan no era una fórmula mágica, era una apuesta por convertir el secreto en responsabilidad pública. Sabía también que la comunidad, al verse confrontada con una verdad compleja, tendría que elegir entre mantener el silencio cómodo o aceptar la tarea de reparar. La noche anterior a la lectura, mientras la casa aislada se llenaba del olor a café y pan recién hecho, Concepción dejó la carta en un sobre y lo miró largo rato. Josefina, sin entender del todo, le preguntó si la gente los iba a aceptar. Antonieta, hecha de la paciencia de los que han amado con decisión, puso la mano en el hombro de su abuela y dijo, «Si la verdad se dice con trabajo, alguien escuchará». Concepción no sabía si esas palabras serían suficientes. Sabía, eso sí, que ocultar algo puede sostener por tiempo indefinido una mentira que envejece peor que la verdad. Y sabía también que, por primera vez, desde que la carreta se fue, tenían un plan para transformar el abandono en oportunidad. En el filo de esa certeza y del temor, la casa quedó en silencio. Afuera, la plaza comenzaba a llenarse de caminantes que no sabían aún si venían por curiosidad o por sed de justicia. Al amanecer siguiente, con la carta en la mano y el corazón en la garganta, Concepción se dirigió a la plaza. Caminó entre sombras que murmuraban, bajo la mirada del coronel que estaba allí, acodado en su silla, con el aire de quien ha visto muchas escenas y las conmuta a su favor. Vicente caminó a su lado, Hermenildo detrás, y algunas voces amigas se unieron como una pequeña comitiva. Las niñas iban en silencio, sosteniendo la esperanza como quien respeta a un animalito frágil. Cuando llegaron, la plaza era una forma de teatro público en la que cada persona traía su papel. El concluyente, el que juzga, el prudente que observa, el que teme perder su pequeño estatus. Concepción cerró los ojos un instante antes de ponerse de pie en el banco de la plaza. Sabía que al abrir la boca empezaría a rendir cuentas no solo de monedas, sino de un modo de vivir y de reparar. Sabía también que pedir entrar no es suplicar, es ofrecer reparación y trabajo. La voz le salió con la claridad de la decisión. Contó la historia sin adornos. Habló de la partida que los dejó, del hallazgo de la lata, de la necesidad que la empujó a vender una moneda y a invertir el resto en trabajo. Habló del plan, una escuela improvisada, un fondo comunal, un terreno compartido para quienes tuvieran necesidad. Habló de la promesa de devolver lo que hiciera falta y de la transparencia con la que se proponía ese camino. No rogó, expuso.
Mientras Concepción hablaba, algunas miradas se endurecieron y otras se ablandaron. La plaza, que hasta entonces había sido un conjunto de silencios, empezó a llenarse de voces que no coincidían. Algunos alzaron el dedo y exigieron pruebas. ¿Por qué no lo dijeron antes? Otros, que habían enviado a sus hijos a aprender en la pequeña escuela improvisada, tomaron la palabra para defender el valor del trabajo que había nacido detrás de la casa aislada. Hermenildo habló de las transacciones. Vicente relató lo que había visto en el día a día. Las niñas se mantuvieron firmes, y en la pequeña Antonieta se notaba el orgullo de quien había dado clases a otros niños. En el aire flotaba una pregunta que no es fácil de responder. ¿Hasta qué punto la necesidad justifica el secreto? La plaza la discutía con la gravedad de la que sabe que las respuestas alteran vidas. Concepción no tenía una fórmula perfecta, tenía una carta, su palabra y la oferta de trabajo y reparación. Eso, en la balanza de este pueblo, era tanto como cualquier otro argumento. Cuando la lectura terminó, la reacción no fue unánime. Hubo quienes aplaudieron con rigor, reconociendo que el beneficio tangible de la escuela y los chivos era real. Hubo quienes exigieron más, cuentas detalladas, nombres de quienes habían sido beneficiados. Y hubo un grupo pequeño que, con enojo mesurado, pidió que la ley interviniera. El coronel, con su habitual mirada, calló y dejó que la plaza discutiera. Su silencio tuvo tanto peso como cualquier sentencia. Concepción escuchó todo. Escuchó la tibieza que esconde el juicio y la dureza que esconde el miedo. Pero también escuchó testimonios de madres que habían visto a sus hijos aprender, de viejos que habían recibido ayuda para una cosecha fallida, de jóvenes que habían encontrado un empleo temporal. Esos testimonios, insuficientes para absolverla sin condiciones, fueron la prueba de que su acción había generado frutos más allá de su mesa. En la tarde, cuando la plaza se fue vaciando, alguien se acercó a Concepción con una postal arrugada en la mano. Era un mensaje de quien prefirió permanecer anónimo y que decía, con una línea seca, «Aceptamos que se use lo hallado para la escuela, pero queremos garantías». Concepción asintió. No prometió milagros, prometió trabajo. Fue una respuesta pequeña, pero tenía la claridad de la honestidad. La comunidad estaba dispuesta a escuchar, no necesariamente a perdonar sin condiciones. Esa noche, la casa aislada se sintió menos solitaria. Las palabras dichas en la plaza ocuparon el lugar que antes había tenido el silencio. Concepción cerró los ojos y por primera vez en largo tiempo se permitió pensar que la dignidad se protege también con la verdad compartida. Sabía que el camino sería largo, había más que reparar que monedas enterradas. Pero la intensidad de la transformación ya se notaba. La escuela, la lona, los chivos y el recuerdo de la carreta que se fue sin dejar dirección. A la madrugada, cuando la bruma empezaba a guardar el pueblo como un secreto entre mantas, Concepción tomó la carta y la guardó en el cofre donde tenía los papeles. Sabía que el papel ahora pertenecía a la memoria colectiva. Afuera, la carretera brillaba con gotas de rocío. En el interior, las niñas dormían con la serenidad de quienes habían visto a su madre ponerse en pie frente a la plaza. Concepción cerró la puerta y se sentó un momento en el umbral, con la vista en la casa que, aunque aislada, comenzaba a ser acogida por gestos pequeños. No obstante, la vida no entrega reconciliaciones sin poner a prueba los intentos. La nota anónima, el murmullo del mercado, la mirada del coronel, la exigencia de pruebas, todo aquello era una cuerda tensada que podía romperse en cualquier momento. Concepción lo sabía. No obstante, su decisión de convertir la verdad en gesto público había cambiado la naturaleza del conflicto. Ya no era solo su secreto, sino un asunto que la comunidad tendría que resolver con sus manos y sus razones. En la madrugada siguiente, mientras el cielo empezaba a abrirse,
Un ruido de ruedas sobre grava anunció la llegada de un extraño mensajero. Traía noticias que, al menos por ahora, nadie podía prever. La casa se quedó en silencio ante la nueva presencia. La tensión no había desaparecido, simplemente había tomado otra forma, más visible y más peligrosa. Concepción se incorporó, buscando en la penumbra la claridad que le permitiera decidir los próximos pasos. Sus dedos repasaron la tela que cubría el paquete, donde aún quedaban algunas monedas. Afuera, un gallo rompió la calma con su canto. Dentro, la casa contenía por primera vez la posibilidad de ser escuchada. Y esa posibilidad traía consigo la inevitable pregunta: ¿estarían la comunidad y sus líderes dispuestos a aceptar la reparación cuando el precio fuese la humildad de reconocer que, a veces, los olvidados actúan por necesidad? La respuesta llegaría quizás en la plaza. Pero antes había que atravesar una mañana que prometía más miradas que respuestas, y en cuyo centro Concepción debía sostener su dignidad sin convertirse en estatua ni en mártir. Tenía que seguir haciendo, enseñando, trabajando. Tenía que seguir viviendo. La carta esperaba su siguiente capítulo, que todavía no se había escrito. El mensajero llegó antes del amanecer, mojado el sombrero y con la mirada de quien trae algo que pesa en las manos. Trajo noticias y preguntas envueltas en una bolsa de papel. Había una plaga en los sembrados de la zona alta. Se habían desplomado los precios del mercado y varias familias, incluidas algunas que meses atrás habían mirado hacia otro lado cuando la carreta pasó, ahora no tenían más refugio que pedir. No era una petición simple. Querían volver a la red social que la casa aislada empezaba a tejer. Querían entrar. Suplicaban entrar. La palabra suplicar, dicha por alguien que había parado la carreta sin mirar atrás, sonó distinta en la plaza esa mañana. No era exactamente orgullo lo que traían, era hambre, vergüenza y la fluidez incómoda de la necesidad que convierte a quien antes tuvo en quien ahora pide. Algunos llegaron de rodillas, literalmente, otros se acercaron con un paquete que contenía apenas maíz negro o un pellejo de cueros mal curado. Las caras eran conocidas: la mujer que antes dejó el fuego, el hombre que no habló cuando pasaron por su casa, el muchacho que había vendido su jornal en la feria por un puñado de monedas. Venían a tocar la puerta de la única casa que en los últimos meses había respondido con algo más que caridad puntual. Había dado aprendizaje, trabajo y un lugar donde los niños por primera vez aprendían a leer con una hoja de cuaderno y un trozo de tiza. Concepción los vio llegar desde el umbral. No celebró ni rechazó. Miró los cuerpos y sus manos. Contó con la mirada la necesidad del vestido remendado, la suciedad en las uñas, la manera temblorosa en que sostenían la mirada. No era el momento de discursos. Les pidió que se sentaran, que contaran y que trajeran pruebas de su disposición para trabajar. Ella, que había aprendido la economía del esfuerzo, no podía aceptar la entrada como un acto de mera piedad. Cualquier reintegración debía virar en trabajo compartido. La comunidad, que miraba desde la plaza y desde el mercado con sus propias urgencias, no respondió de manera uniforme. Algunos celebraron en secreto la posibilidad de repartir la carga. La casa tenía ahora una escuela que permitía soltar a una madre para que fuese a labrar, una despensa donde los excedentes podían almacenarse. Otros, resentidos por la idea de que quienes antes no habían alargado la mano ahora llegaran a la fila para recibir beneficios, adoptaron la pose de quien vigila. El coronel estuvo allí, a la distancia de siempre, con una sonrisa medida y una pregunta no formulada en voz alta. ¿Qué ganaría él si esta casa, aislada como la habían pensado durante años, se convertía en el nuevo centro de legitimidad? La primera condición que Concepción impuso no fue económica, fue de transparencia. Quería que quienes entraran narraran, con honestidad, por qué se habían ido y qué traían consigo.
Quería recibos simbólicos. Quería que nadie llegara a la escuela a cobrar favores sin antes haber trabajado una jornada. Lo que pedía no era venganza, sino orden, que la comunidad aprendiera a reconstruir con pasos lentos el tejido que se había rasgado. Hubo resistencia. Un hombre alzó la voz en la plaza y preguntó por las monedas enterradas, por el relicario. Otros reclamaron que si la casa podía recibir a los necesitados era por algo escondido y contrario a la ley. Concepción no negó el pasado. Lo contó otra vez, pero esta vez lo hizo después de haber escuchado a los que suplicaban entrar. Habló sin teatralidad. Explicó que parte de lo encontrado se vendió para comprar lo que ahora servía a muchos, que parte permanecía guardada para emergencias, que el relicario no era riqueza, sino memoria. Después propuso un mecanismo. Un fondo común administrado por un pequeño consejo integrado por vecinos de distintas franjas del pueblo. Un viejo, un joven, una madre, un comerciante, que controlaría el uso futuro de lo que quedara. La idea, sencilla en su claridad, alteró las posiciones. Quienes antes reclamaban aquello que llamaban propiedad, empezaron a ver que su queja requería alternativas. Quienes suplicaban entrar entendieron que la aceptación no era un cheque en blanco, sino un contrato de trabajo. Incluida en esa tensión, la figura del coronel se tornó ambivalente. No necesitaba pronunciar una sentencia para marcar su territorio. Bastó con que alguien lo llamara para presentarse en la plaza con su porte habitual. Sin embargo, algo sutil ocurrió. La presencia de Vicente, Hermenildo y el cura en la primera fila redujo la capacidad de imponer un veredicto unilateral. La plaza, a fuerza de testimonios, se fue inclinando hacia la idea de transformar el hallazgo en bienes compartidos y no en botín de unos pocos. Mientras esto ocurría, las pequeñas obras continuaron. La escuela improvisada ganó un techo más firme. Los chivos, que ya daban leche y pequeñas ganancias en trueque, fueron integrados a un rotativo de cuidado. Quien dejara trabajo en la escuela podía recibir mientras una jornada el cuidado de los animales. Antonieta, que había aprendido a ordenar horas y voces, se hizo cargo del cuadernillo diario. Su voz, seria y firme, enseñaba no solo a leer, sino a organizar. Josefina, con la naturalidad de quien reparte risas, era quien recibía a los niños y les enseñaba canciones que tenían reglas de puntualidad y generosidad. El paquete de semillas crecía en surcos, que con el tiempo dieron cebada y un poco de maíz para compartir en cumpleaños y en días de enfermedad. Fue en una tarde de mediados de otoño cuando la plaza se pobló de una forma que nadie había previsto. Las personas que antes habían cerrado la puerta a la familia volvieron no para reclamar, sino para pedir ser parte de esa red. Venían con hambre, sí, pero también con la humildad de quien reconoce que su supervivencia depende de otros. Llegaron con manos que ofrecían su trabajo: reparar la cerca del cementerio, pintar el aula, traer madera para el fogón. Pedían entrar a la escuela no para tomar el pan, sino para dar la mano. Algunos los recibieron con rencor. ¿Y ahora vienen a aprender de quien dejaron sola?, dijeron. Otros, menos duros, llevaron una azada o una piedra y la dejaron en la puerta como prueba de su voluntad. Entre ellos apareció una mujer que en el pasado había negado una olla de caldo a Concepción. Ahora, con la mano temblando, dejó un saco de harina y un llanto contenido. Aquello fue más difícil que cualquier petición en la plaza. No era una demanda por recursos, sino el reconocimiento de culpa pequeña y pública. La aceptación no fue automática. La comunidad pidió pruebas de compromiso. Para entrar había que trabajar, cosa que no agradó a los que esperaban una recompensa sin esfuerzo. La presión cambió el sentido de la palabra suplicar. Ya no fue simplemente implorar rescate, se transformó en rogar, formar parte de un proyecto mayor. Suplicar entrar implicaba ahora aceptar condiciones.
jornadas en la escuela, respeto a la memoria, contribución a un fondo para emergencias. La lectura pública de la carta original, la que Concepción había escrito con la tranquilidad de quien sabe que la verdad libera, pero también exige, se convirtió en un juramento que todos podrían leer y con el cual comprometían sus manos. Dejó de ser la sola palabra de una mujer para convertirse en pacto comunitario. El coronel observó ese movimiento y, con la mirada astuta de quien sabe que el poder se conserva no solo por la fuerza, sino por la capacidad de dividir, intentó recobrar terreno. Propuso, en voz baja, que la administración del fondo quedara bajo un esquema que le diera nombres y firmas donde él tuviera injerencia. Su intención no era oculta. Quería garantizar que la dependencia volviera a pasar por su filtro. La respuesta no fue inmediata ni rotunda. Fue Hermenildo quien, con su costumbre de medir valores, habló en la plaza de manera inesperada. Recordó cómo las primeras compras habían sido discretas, pero también cómo la escuela había enviado a un chico a aprender carpintería, cómo una madre había tenido semillas cuando las suyas fallaron. Sus palabras, sin dramatismo, pidieron confiar en el trabajo colectivo, no en la verticalidad del mando. Fue un gesto pequeño, pero capaz de mover la balanza en lugares donde la palabra del coronel parecía definitiva. La siguiente estación del año trajo días de trabajo compartido. Las manos que antes habían señalado comenzaron a reparar el techo del aula, a tejer nuevas mantas y a construir un pequeño aljibe para acumular agua de lluvia. La comunidad, en su diversidad, aprendió a negociar el orgullo y la necesidad. Los que suplicaban entrar dieron pruebas que no podían hacerse solo con 4 palabras. Pagaron con jornadas la entrada al círculo. Y desde ese intercambio emergió otro proceso, la creación de un comité para supervisar el uso de lo que quedaba de la lata. El relicario, esa pieza de metal con una imagen diminuta que Concepción había mantenido junto al pecho, se colocó en una pequeña caja dentro de la escuela, no como trofeo, sino como recordatorio. Aquello que había atraído sospecha se transformaría en memoria que enseñara a no repetir la indiferencia. En medio de ese entramado, la enfermedad se fue asomando. Concepción, que había sostenido la carga con la fuerza de quien conoce los tiempos del trabajo, comenzó a mostrar fatiga en las mañanas. Una tos que no remitía, una respiración que se le hacía más corta en la subida hacia el molino. Nadie dramatizó. La casa tenía ahora suficientes manos para minorar la carga. Antonieta aumentó su presencia en el cuidado. Vicente hizo guardias nocturnas cuando la fiebre subía, y Hermenildo, con su habitual economía de gestos, llevó medicinas sencillas y comida reconfortante. La enfermedad no fue un punto final, sino una prueba más de que la trama diseñada, la de la verdad compartida y el trabajo, podía soportar el peso. Antes de morir, Concepción convocó a una reunión en la escuela. No era una asamblea solemne, era una conversación en la que pidió que se cuidara el proyecto. Recomendó que la carta quedara en el cofre de los papeles, que el relicario se mantuviera visible en la sala donde los niños aprendían los primeros números, que el fondo común fuera administrado por un cuarteto elegido por sorteo entre quienes probaran trabajo y voluntad. Sus palabras fueron precisas y sin grandilocuencia. Pidió que la dignidad no se comprara con palabras, sino con acciones. Antonieta, con la voz apretada, prometió seguir con la escuela. Josefina, que ya no era solo la niña que cantaba, sino la que organizaba meriendas, ofreció su risa como promesa de continuidad. La muerte de Concepción cuando llegó fue serena. No tuvo esa tragedia de novelas. Fue un cierre que la casa fundió con los ritmos naturales, el canto del gallo, los pasos en la vereda, el susurro de quienes trabajan la tierra. La sepultura fue simple,
y la acompañaron manos que hasta semanas atrás no habrían cruzado la puerta. Algunos vinieron a pedir perdón. Otros vinieron con la certeza de que habían perdido a una mujer que había hecho la única cosa posible: convertir el abandono en enseñanza. El coronel asistió como excusa social de su posición. Su presencia fue medida, sin gestos característicos. Fue Hermenildo quien, en el entierro, tomó la palabra para decir algo que no fue discurso político, sino reconocimiento humano. Ella enseñó que la verdad, administrada con trabajo, puede sostener más que una queja. La frase no pretendía redimir a nadie ni exculpar a los que habían fallado. Era una constatación práctica. Después del funeral, la casa ya no pareció tan aislada. La escuela continuó con más estudiantes. La vida laboriosa que Concepción había habilitado no dependía de su respiración para existir. Antonieta, joven y paciente, se convirtió en la directora informal de aquel paraje escolar. Enseñó con métodos que había aprendido en la ciudad y con trucos de campo heredados. Cómo hacer una tiza a partir de cal, cómo transformar una lata en regla, cómo contar con los dedos cuando no había lápices. La escuela no fue grande, nunca aspiró a serlo, pero tuvo legitimidad, porque nació del trabajo y del acuerdo. Con el tiempo, los que habían suprimido la mirada volvieron a la casa no tanto con el gesto de suplicar, como con el de pedir participar. Algunos lo hicieron por convicción, otros por practicidad. El que antes sostuvo indiferencia, quiso ahora aprender a leer para firmar papeles. La mujer que había negado caldo se ofreció a cocinar para los niños a cambio de una porción para su madre enferma. Vincularse supuso un intercambio. Nadie entró sin dar algo. Esa dinámica saneó la sospecha y construyó un frágil pero real tejido de cooperación. El coronel, por su parte, perdió algo que él no había calculado: el monopolio moral. Su influencia se vio reducida porque la comunidad comenzó a validar soluciones que venían de abajo. No fue una derrota estruendosa, fue la pérdida sutil de un control simbólico que antes pasaba por su presencia en los juzgados informales del pueblo. Al ver que la plaza prefería los resultados tangibles, niños alfabetizados, chivos que daban leche, un fondo para emergencias, su poder quedó desplazado hacia una legitimidad más horizontal. No lo perdió del todo. Nadie lo perdió de manera total en esos contextos, pero su autoridad ya no bastaba para dictar la vida de la aldea sin contrapesos. Vicente, que había llegado sin historia, poco a poco fue uno de los que consolidó el vínculo entre la casa y la comunidad. No buscó protagonismos. Su trabajo habló. Se casó con una mujer con quien había reparado una cerca. En la boda, Antonieta fue la maestra que leyó las primeras cartas que los recién casados escribieron entre parientes y vecinos. La unión fue modesta, pero emblemática. Representaba la capacidad de formar la vida en medio del esfuerzo compartido. Hermenildo continuó siendo el mercader de la plaza, pero ya no era solo quien medía el valor de las cosas en silencio. Intervino en la distribución del fondo cuando alguna emergencia lo exigió, y su voz en las reuniones dejó de ser solamente la del hombre de cuentas. Fue la de alguien que había tomado partido por la persistencia de la escuela. Su gesto no salvó a Concepción de su partida, pero sí permitió que lo que ella inició no se dispersara en manos efímeras. La lata oxidada, esa que había incubado el conflicto, fue abierta finalmente en una asamblea pública. No como rito de celebración, sino como acto de transparencia. Se contó cada moneda, se explicó cada venta y se acordó qué quedaría para el fondo. El relicario, guardado durante tanto tiempo por Concepción, fue colocado en la pared del aula, no para exaltar su historia personal, sino como advertencia y enseñanza. Las cosas que se encuentran en los márgenes tienen el poder de sacudir a una comunidad.
La forma en que se gestionan puede transformarse en escuela o en excusa para la división. Con el correr de los años, la carta de concepción se convirtió en algo más que un documento. Fue una guía. Los niños la leían en voz alta los días de lluvia. No pedimos compasión, pedimos la oportunidad de enmendar. Aquellas palabras resonaban con la fuerza de quien aprende que la reparación es trabajo y que la dignidad no se mendiga. Con el tiempo, la carta fue copiada y repartida entre otros pueblos que pasaban por crisis similares, no como norma legal, sino como manual de prudencia ética. Algunos la llamaron el libro de la casa de la orilla, otros simplemente la guardaron como consejo de vecindad. No todo lo quebrado se arregló. Hubo resentimientos que no se disolvieron, familias que se mudaron, otras que volvieron con menos orgullo. Hubo enemigos que siguieron mirando con recelo a quienes habían aceitado la rueda de la cooperación. Pero la comunidad aprendió a llevar la contradicción como parte de su paisaje. El desacuerdo quedó como una voz más en la plaza, no como la sentencia sobre el futuro de los niños. Al cabo de varios años, la casa aislada dejó de ser sinónimo de abandono. Su puerta, antes entreabierta por la ausencia, ahora se abría con la confianza de quien espera visitas y compromisos. Los domingos, la escuela se transformaba en punto de trueque. Enseñanzas por trabajo, historias por semillas, lecciones por mano. El relicario seguía en la pared, pequeño y discreto, con la misma imagen gastada que antes había sido objeto de miradas suspicaces. Ya no era el eje de la disputa, era un símbolo de la memoria que no olvida. La historia de Concepción circuló más allá del pueblo. Llegó a otros caminos, a otras casas aisladas. Personas que habían sido dejadas encontraron en esa narración una estrategia. No esconder lo encontrado como alianza con la culpa, sino convertirlo en trabajo que obliga al resto a participar. No era una receta perfecta, no lo fue nunca, pero ofrecía una alternativa a la polaridad fácil, transparencia más trabajo, en lugar de silencio más rencor. En la última imagen de la casa que quedó en la memoria colectiva, la puerta estaba abierta, y sobre el dintel colgaba una cuerda con algunas monedas atadas. No eran para tentación ni para olvido, eran recordatorio de que el cambio requiere tanto de pequeñas economías como de grandes renuncias. Al costado, un letrero hecho con madera decía, con la caligrafía de Antonieta, «Aquí se aprende y se repara». No era una consigna moralizante, era una instrucción práctica. Años después, cuando ya no quedaban muchos que recordaran el primer silencio tras la carreta, los que entonces habían suplicado entrar volvían a la plaza con rostros menos afligidos. Algunos pedían inscribir a sus hijos, otros aportar. La súplica había cambiado de sentido. Dejó de ser implorar por mísera protección y se convirtió en rogar pertenecer a un trabajo compartido que exige manos. Muchos entendieron la diferencia. La casa aislada, finalmente, dejó de ser un margen para convertirse en umbral. El umbral es un lugar donde se decide si se entra con la cabeza baja o con la mirada erguida. Es el punto en que la memoria y la acción se encuentran. La carta de concepción quedó en el cofre. La escuela siguió abriendo mañanas. El relicario se conservó como señal de que los secretos, al volver a la luz, piden contabilidad y trabajo. Si alguna vez pasas por aquel camino, verás la lona todavía firme sobre el techo, los chivos pastando en un corral que es más escuela que patrimonio, y a niños caminando con cuadernos en las manos. Si preguntas, te contarán que hubo una mujer que, ante la encrucijada entre la verdad y la supervivencia, eligió la transparencia como camino para que otros no volvieran a caer en la indiferencia. Te dirán que la comunidad no se volvió perfecta,
pero aprendió a exigir trabajo donde antes habría habido solo compasión dispuesta a desaparecer. Comparte esta historia si crees que la dignidad tiene que ver con la verdad compartida y con las manos que se prestan. Suscríbete para escuchar más relatos donde la gente transforma el abandono en enseñanza y el secreto en responsabilidad.